Buenas tardes. Vamos a empezar. A veces nos dejamos 10, 15, 20 minutos, dadas las costumbres, los usos y costumbres de esta subcultura de las conferencias, pero como Javier se va a tener que ir rápido, queremos hacer esto que de tal manera que al cuarto para las 12, ¿verdad? Para las 2. Para las 2. No, al cuarto para las 12 ya estaríamos fuera. Es un gusto, un honor para nosotros en este seminario sobre violencia contar con Javier Sicilia. Es un enfoque distinto del que hemos tenido hasta ahora sobre el tema, pero creo que desde el principio Javier fue al corazón de las razones por las cuales vivimos en un ambiente de violencia hoy. Se dice siempre no hay necesidad de presentar al ponente, y bueno, pues sí, no hay necesidad. Y sin embargo, aunque no haya necesidad, lo voy a presentar. Nuestro invitado nació en esta Ciudad de México, lo cual ya es una ventaja. Digo, para los que nacimos aquí, nació en 1956 y su labor fundamental se ha desarrollado en un par de campos hermanos, el de la poesía y el de la literatura. Según entiendo, lo de poeta le viene de familia. Y se graduó aquí, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, y ya desde 1995 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha sido director de revistas, coordinador de talleres literarios, profesor, y como presentador de sus puntos de vista, pues tiene a La Jornada y a Proceso. Encontramos ahí sus ensayos periodísticos, el último fue sobre el petróleo, que un enfoque distinto sobre el petróleo, nos quiere hacer ir en bicicleta, dijo que ya dejemos el coche. Pues bueno, a mi edad ir en bicicleta por aquí lo tomo como algo personal, sobre todo de subida a la Jusco. El tema religioso recorre toda su obra. Es un hecho que todos conocemos, que una enorme tragedia personal que tuvo lugar en marzo del 2011 lo llevó a ser consciente a él, no solamente de su tragedia, sino de la tragedia colectiva. Y se transformó en un notable activista, en el alma de un movimiento social para exigirle tanto al gobierno como al crimen organizado, lo cual, bueno, es congruente, pero un poco extraño, a los dos detener la ola de violencia que nos ha envuelto como sociedad en los últimos años. El eslogan o el grito, si se quiere, que sintetiza toda esta posición de Javier Sicilia y que él expresa la de muchísimos mexicanos es el estamos hasta la madre. Creo que eso sintetiza perfecto todo lo que sentimos nosotros en relación a esta desgracia que nos ha caído y que no sabemos cómo la vamos a quitar. Entonces, esto resume bien el movimiento por la paz con justicia y dignidad generado y animado por Javier, y que entre otras cosas obligó a algo inédito en la historia política de México. Obligó a un presidente que no se distinguía por su humildad a sentarse con él y a escuchar, pues a escuchar una durísima crítica a su política. Y la verdad es que ese presidente no estuvo a la altura de lo que se le presentó en ese momento, pero Javier sí, y no solamente a ese presidente, sino a candidatos a la presidencia, etcétera. Bueno, la obra poética de Javier, hasta donde yo pude encontrarla, empezó con una publicación a los 26 años, Permanencia en los puertos, que fue de 1982, y de ahí le siguen otras 9 publicaciones. La última es de este año, del 2013, Vestigios,
En lo de la novela son 6. La primera es El Bautista de 91 y la última es El Fondo de la Noche del año pasado. Ensayos, biografías, los premios a su obra literaria, por lo menos conseguí 3, y el reconocimiento a su obra como activista ya son más. Tienes más reconocimientos como activista que como poeta y como literato. Entonces, en esta ocasión van a comentar lo que nos presente aquí Javier Sergio Aguayo, que es el alma de este seminario, y Ariel Curi, 2 profesores de este colegio. Tenemos un relator aquí con Gabriel Morales, que va a ir tomando nota, porque recuerden que de esto va a quedar constancia, pues por lo menos para la historia, no sé si sirva de algo más, pero para la historia sí va a quedar constancia, Javier, como dato. Entonces, por favor, Javier, tienes todo el tiempo que quieras. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por la semblanza, Lorenzo, gracias Sergio, Ariel, Gabriel, muchas gracias, ¿no? Pues yo, estando en el colegio, para venir al colegio, híjole, uno piensa, dice, uno tiene que venir con una ponencia sesuda, pero no traigo una ponencia sesuda. Hablé con Sergio y le dije, oye, pues no tengo mucho tiempo para escribir. Me dijo, no, yo tengo confianza en tu palabra. Y le digo, ¿por dónde quisieras que abordáramos? Porque pues el tema de la violencia de las víctimas, del movimiento, es muy amplio, pues tiene muchas aristas que no se han sistematizado, que ha habido aproximaciones. Yo que Lorenzo Meyer ha hecho aproximaciones muy importantes al fenómeno, Sergio también, ha habido, pero están todavía dispersas. Entonces Sergio me decía, mírame, yo creo que lo que sería interesante es un poco qué es la experiencia, que es una sensación de ser víctima, sobre todo en este país. Y a partir del movimiento, si no me equivoco, Sergio, ¿qué sucedió con la administración pasada y qué está sucediendo con esta administración con respecto a este tema, que sigue vivo, aunque está casi vuelto a desmontar de la conciencia nacional, ¿no? Esta tragedia humanitaria que se visibilizó, esta emergencia nacional que se visibilizó en el 2011, volvió a apagarse, pero bueno, iremos hacia allá y partiré del hecho de qué es la víctima, que voy a hablar de mi experiencia y de la experiencia que puedo capturar en otras víctimas, ¿no? Una víctima sucede como con los alcohólicos, solo un alcohólico entiende a otro, ¿no? Aquí solo una víctima entiende a otra víctima y uno puede imaginar cuando no lo es. Yo me imagino desde mi sufrimiento de víctima lo que es el sufrimiento. Yo no lo padezco, pero creo que a partir de lo que yo vivo, lo que es víctimas de desaparecidos, yo creo que es de otra índole, de otra intensidad que la víctima, como en mi caso de un hijo asesinado. Pero bueno, aproximemos. Yo creo que muchos de ustedes han oído testimonios de víctimas, fue una parte de la recurrencia del movimiento, darle voz a las víctimas en los espacios públicos para que dieran su testimonio desde su propio dolor, desde su propia voz, desde su propio ser, y era reconstruirlas también como sujetos, porque verdaderamente muchas de las víctimas, y eso creo que es lo más importante del movimiento, pues las recogimos en estados de absoluta, no solo indefensión, destrucción humana, ¿no? Destrozadas humanamente, y el movimiento les dio estructura humana nuevamente, les dio identidad, les dio dignidad, les dio la posibilidad de saberse sujetos de su historia, ciudadanos, etcétera. Pero vuelvo al tema de la víctima. Hace rato Sergio me preguntaba en una entrevista que si las víctimas tenemos esperanzas, y es una palabra y un tema duro, inquietante, ¿no? Yo a veces me
me pongo a pensar si yo tengo esperanzas, ¿no? Independientemente, y ahorita llegaré a eso, de mi fe, de mi condición de creyente, uno se pregunta si tiene uno esperanzas, realmente. Digo, ¿qué esperanza puedo yo tener que no sea el que no le suceda a otro padre, a otra madre de familia lo que me sucedió a mí? Que esa, y en un mundo que parece que no da esperanzas al respecto. No, nadie va a devolverme la vida de mi hijo, ¿no? En ese sentido, esa sería la esperanza, ¿no? Recuperar lo perdido, el amor, los momentos de intimidad, de cariño que ya nunca van a estar, que se quedaron en el recuerdo y como un vacío. Y en ese sentido la experiencia de la víctima, yo buscaba una palabra, ¿no? Para definir qué es una víctima, ¿no? Y una víctima en condiciones de esta naturaleza como las que vivimos mucho, de hijos desaparecidos, para los cuales no hay palabra, ¿no? Se escribe la palabra para alguien que perdió a su mujer o a su marido, o para el que perdió un padre o una madre, pero para el que perdió un hijo no. Tampoco la hay para un padre, una madre, un hermano, alguien que tiene un desaparecido, ¿no? La palabra misma desaparecido es aterradora, ¿no? Alguien que está y de repente ya no está. Y leía un libro maravilloso, lo recomiendo, de Semprún, que se llama La escritura o la vida. No sé si está traducido al español como Escribir o vivir. Y es su experiencia. Semprún fue un activista, un anarquista, bueno, perteneció al Partido Comunista, fue uno de los resistentes, acaba de morir creo que el año pasado, Jorge Semprún, si no me equivoco. Fue parte por un tiempo cuando vino la transición democrática. En España fue ministro de Cultura como Malraux fue de De Gaulle, y duró poco, se peleó con Zapatero. ¿Quién era el primero? No, el primero, el de la transición democrática. Bueno, no es el tema. Y bueno, él estuvo preso muy joven, porque bueno, su padre estaba como una especie de embajador de la República en Francia, y él realmente nace, es español, nace en Francia y se involucra con la resistencia y cae en Buchenwald, en uno de los campos de concentración nazi. Y Escribir o vivir narra su drama de cuando sale de Buchenwald, es un sobreviviente, logra salir, y su vocación es la escritura, es la literatura, pero volver a escribir era reencontrarse con la muerte, con los campos de exterminio, y entonces narra ahí su drama de cómo logra volver a recuperar la escritura. Y me encuentro una palabra que no existe en español, la traducción es muy mala, que es le revenant. Él se dice, yo soy un revenant. Y en español es un fantasma, un espectro. No hay, es alguien que vuelve de la muerte, alguien que vuelve de un hecho terrible, ¿no? Los campos de exterminio, la muerte, el testimonio, el testificar sobre el sufrimiento y la desaparición de otros, y él como un sobreviviente, pero no es un sobreviviente, él usa esa palabra, revenant. Y yo creo que es eso. Y uno anda por la vida, pero no anda igual, anda como una especie de Lázaro, ¿no? Devuelto a la vida. Ese Lázaro siempre a mí me ha producido en los evangelios un escalofrío, porque no estaba resucitado, ¿no? Es un muerto viviente, un pobre, ¿no? Ese hecho es monstruoso. Y es eso, es volver al mundo, porque para mí estos 2 años y medio han sido un largo paréntesis en mi vida. No estaba en el plan de mi vida, no. Y después vuelvo otra vez al mundo, porque eso fue una convulsión, ¿no? Desde el golpe, desde que te avisan que a tu hijo lo asesinaron, ¿no? Y con él a varios muchachos
que conociste, que fueron casi como tus hijos, que los llevabas a jugar fútbol, que compartías, que estaban todo el tiempo en la casa, hasta ahorita, bueno, que empieza uno a recuperar su vida, uno se da cuenta de lo que es un Jevena. Es alguien que se inserta de nuevo al mundo que alguien o algo le destruyó, la muerte, y trae la muerte. Y uno vuelve a insertarse al mundo y ve la felicidad y escucha la alegría y ve la cotidianidad. Y uno trata de serlo y de recuperar lo que es, ¿no? Afortunadamente yo tengo buen humor. Pero te das cuenta que no entiendes ya, que no entiendes la felicidad, que te alegra que los otros sean felices, pero tú ya no sabes qué es eso. Hay como si hubiera una doble realidad que se empalmara, ¿no? Y que de repente ese horror, ¿no? Yo tengo que vérmelas cada noche o cada momento de soledad, como si el tiempo que en la memoria no existe se repitiera, ¿no? Tengo que vérmelas con la soledad, mirando a mi hijo en esos y esos muchachos en ese momento, con el terror, la angustia, la desesperación, siendo ejecutados uno a uno, y esa realidad te mata, y de repente te sorprende, no la traes en la cabeza, pero estás en un momento contento, incluso bien, y de repente te asalta, y te destroza, pues, o sea, te vuelve ajeno a esa realidad y hace unos esfuerzos inmensos por estar ahí. Son realidades que se empalman, que están simultáneas. Uno puede decir, sí pasó, pero en la memoria no pasa. Son temas complejos. Esta es mi experiencia y mi diaria experiencia. Yo creo que es la experiencia que tienen muchos, gente como yo, que sabe la historia. Me pregunto por la experiencia de los que tienen desaparecidos y no logro más que compartirla desde mi propio dolor y con mi imaginación. Y yo me digo, hay 30,000 desaparecidos según datos oficiales, ¿no? Entonces hay 30,000 seres como yo, multiplíquenlo por familias de 4, hay 120,000 seres como yo, y peor que yo, porque uno tiene la historia completa, uno sabe qué le pasó, tiene que vérselas con ese horror cada noche y tiene que vérselas con su duelo, con lo que tiene uno que reelaborar, y yo en mi caso particular con todas mis certezas cuestionadas, teológicas, de fe. Pero puedes también honrar su cuerpo, tienes sus cenizas contigo. Está la historia completa, dura, dolorosa, atroz. Los que no tienen la historia completa, ni saben cómo acabó o cómo está esa historia, es decir, los padres de desaparecidos no tienen dónde recargar nada. ¿Dónde están sus hijos? ¿Están vivos? Si están vivos, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Qué les sucedió? ¿Qué les están haciendo? Si no, ¿qué les pasó? ¿Cómo los mataron? ¿En qué lugar están sus cuerpos? Si es que hay cuerpo, ¿qué les sucedió? ¿Cómo podemos recuperar? Hay algo terrible en todo esto que estamos viviendo. Y bueno, las víctimas lo vivimos muy brutalmente. Pero hay algo también inédito. Yo creo que genocidios, intentos de borrar la aparición de un ser humano y de su paso por la tierra, ha habido muchos, pero poco logrados, supongo. Los historiadores me dirán. Incluso la Inquisición, cuando mataba a un hereje, tenía una palabra terrible, que nadie se acuerde de su nombre, ¿no? Lo borraban, pero terminaba enterrado en un campo no santo. Desde los nazis para acá ha habido el borramiento,
punto de desaparecer incluso los vestigios de la presencia de un ser humano por la faz de la tierra. Los combos crematorios eran eso. Paul Celan el poeta Paul Celan tiene en su Fuga de la Muerte uno de los poemas más terribles sobre los campos de exterminio. Una frase: nos hicieron una tumba en el aire. Eso eran los campos de concentración. Polvo. En México hay 30,000 gentes, de las cuales un buen porcentaje de ellas están así. Las borraron. No en un horno crematorio con ácido, en fosas, con diésel. Aquí está Valentina, que ha trabajado muy duro en todo esto, y ella podrás decirnos mucho de eso. No hay huellas. Lo terrible es que nadie, muchos padres y madres, no van a encontrar nada. Tenemos casos de esos, que dicen aquí y va uno y no hay nada. No hay absolutamente una sola huella, un diente, algo. Es terrorífico, aterrador. Y lo terrible es que esa realidad, para entrar en la segunda fase, es que Calderón, la administración de Calderón, la quiso borrar. Esa acumulación de 30,000 desaparecidos es responsabilidad de él y de esa administración. No existían para él, ¿no? Se están matando entre ellos. Un eufemismo para no decir, son cucarachas, ¿no? Si desaparecen los tienes sin cuidado, se lo merecían, ¿no? O cifras. No hay nada peor que las cifras. La estadística es terrible. La estadística nos da una sensación de lejanía de la realidad, ¿no? Es como ver un mapa, es como ver una maqueta de una ciudad. Los urbanistas planean así, no hay, por eso luego la pinche urbanización está de la fregada, ¿no? Es decir, no saben cómo sentir la vida de la calle, ¿no? La estadística es terrible, nos da una sensación de lejanía, ¿no? O la palabra baja colateral, que es otro eufemismo para no decir absolutamente nada, ¿no? No hay rostros, no hay seres humanos, no hay sufrimientos. Si hay algo por el cual juzgar a Calderón es por eso, por ser inhumano, por haber borrado el rostro de los otros y el sufrimiento de los otros, por no buscar a los desaparecidos, por no hacer justicia, y por sus traiciones. Cuando pusimos ponerle en evidencia esto, ¿no? Y me acuerdo muy bien en Castillo cuando le dijimos, a ver, mírenos a los ojos, oigan nuestras voces, le parecemos cifras, estadísticas, bajas colaterales, ¿no? Vean, el número, 100,000 muertos, que es la estadística de más o menos. Pues en nuestra vida hemos visto 100,000 gentes juntas o 100,000 cosas juntas. Si las vimos en un estadio no son nada, son manchas en espacio. Una realidad de lejanía no nos compromete. Y bueno, a pesar de eso, Calderón dio dos pasos importantes: reconocimiento de las víctimas y la ley de víctimas, cosas que terminó por traicionar. La ley de víctimas la vetó, la quería volver una ley, no quería asumir la responsabilidad del Estado, la quería volver una ley del delito, de las víctimas del delito. No es así, ¿no? Por eso la ley fue Ley General de las Víctimas de la Violencia en México, que tiene la parte del delito y tiene la parte de la violación a derechos humanos, la responsabilidad del Estado, porque aquí también hay cosas todavía que recontar y resaber dónde está el Estado en muchos de estos crímenes, el Ejército, la Marina, la Policía. Y tampoco hubo un gramo de justicia. Los casos emblemáticos que pusimos y que se comprometió a resolver, no lo resolvió. Recuerdo incluso que tenemos casos terribles como el caso de Nepomuceno Moreno, que en el segundo diálogo
se lo pusimos enfrente y le dijo: señor presidente, estoy amenazado, los asesinos de mi hijo son estos, está involucrado los policías estos, el procurador, el gobernador, y estoy amenazado de muerte. A los 15 días lo estaban asesinando y lo criminalizaron también. Si ustedes lo recuerdan, cuando fuimos allá, porque nos disgustó profundamente la posición del gobernador, dijo: es que había tenido un asunto de drogas hace 30 años. ¿No? La forma en que el Estado abdicó y sigue abdicando de esa responsabilidad, es decir, independientemente de que sean culpables o no ciertas víctimas, la obligación del Estado es perseguir el delito. No lo quiso perseguir, nunca lo ha perseguido. Esta administración lo hizo. Enrique Peña Nieto, muy hábilmente, en el Castillo, en el diálogo que mencionaba Lorenzo con los candidatos, él dijo: doy mi palabra, uno de los primeros actos de mi gobierno es quitar la controversia constitucional y publicar la ley. Lo hizo, lo cumplió. Pero no tenemos nada. Ahí está, se promulgó, se aprobó por unanimidad, se hicieron las correcciones, porque evidentemente había correcciones. Uno de los problemas que tuvimos con Calderón fue ese. Calderón quería, y sus observaciones eran justas, muchas de ellas, que se corrigieran, pero dijimos: no tenemos confianza, publíquese y corrijamos. Además, usted está fuera de los tiempos y no vamos a convalidar una violentación a la Constitución. Entonces él manda la controversia constitucional. Con Peña Nieto se acuerda lo mismo, se publica y se corrige, se corrigió. Tuvieron muchas organizaciones, ya lo habíamos empezado a trabajar nosotros, ¿no? Hubo una polémica ahí falsa porque todo eso había estado tomado en cuenta. Ahora ya está en la fase de la reglamentación, que está a punto de acabarse, y yo creo que los que van a presidir el consejo saldrán la semana que entra, serán 7 consejeros que estarán, pero no han hecho absolutamente nada. No hemos oído un spot, no hemos visto a la subsecretaria Lial de Mon. Yo se lo he dicho: no has convocado a los gobernadores, no has convocado a los procuradores del país para decirles: señores, aquí está la ley, nadie sabe de la existencia de esa ley, tienen que poner en consonancia los códigos en relación con esa ley, los códigos penales en relación con esa ley. No hay nada. Hay una retórica mucho más fina, porque yo creo que, como por ahí dicen, el PRI no es un partido, es una cultura, ¿no? Los panistas son parte de esa cultura y la hicieron muy mal, los paredistas también, ¿no? Y los panistas son los maestros de esa cultura, y esta cultura es la de la simulación. Asumieron, pero no han respondido, ¿no? Formas de despresurizar, ¿no? Denles, despresuricen y después no hacemos nada, ¿no? Y borran. Hay que cambiar la percepción, es uno de los temas del gobierno de la administración de Enrique Peña Nieto, cambiar la percepción. Es como un juego de Nintendo, ¿no? Como Second Life, ¿no? Se cambia la percepción en el Internet, pero cambiar la percepción no cambia la realidad, ¿no? No está otra vez, no está la violencia, no están las víctimas, ya no están. Parece que en la lógica del discurso eso se acabó, no se ha acabado. No hay justicia todavía, no hay memoria, no hay una ruta de paz, no hay un cambio de estrategia, ¿no? Cambiar la percepción es como tratar de meterle a la gente, y esto es muy peligroso, que no están ya sucediendo cosas o están sucediendo menos, la ponen en mayor estado de indefensión. Y eso es sumamente grave, ¿no? Las víctimas siguen. Aspiramos, porque no hay esperanza humana, aspiramos
a que otros padres no sufran esto. Aspiramos a encontrar a los desaparecidos, aunque sean muertos, aunque sean pedazos de ellos. Es la única esperanza que nos queda a las víctimas. Sobre esas hemos empeñado nuestro trabajo, porque esperanzas para nosotros, pues no hay nada en ese sentido, ¿no? No volverá la vida a ser igual. Tendremos que cargar con el horror, tendremos que cargar con el sufrimiento, pero no hay mejor cosa que la dignidad frente a esto, y esa dignidad nace de una esperanza extraña. Yo le decía a Sergio que es una experiencia teologal, una cuestión curiosa, ¿no? Porque en español no hay más que dos, hay una palabra para la esperanza. En francés hay dos, espérance, espoir, ¿no? Una habla, el espoir es la esperanza teologal, la esperanza es la esperanza humana. De hecho, el libro de Malraux, La Esperanza, está traducida por Esperanza, l'Espérance en francés, es su testimonio, su novela sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Y usa la palabra humana, ¿no? ¿Y qué es la esperanza teologal? Es esa esperanza terrible, infernal, porque si no hay esperanza humana se vuelve infernal, con la que un padre, una madre de familia se levanta todas las mañanas a ver, ya con el patrimonio deshecho, a ver si hay un solo avance en una procuraduría después de 3 o 4 años, para ver si han encontrado o ya encontraron una nueva pista para encontrar a su hijo o a su hija. ¿De dónde puede tener y pararse y levantarse una gente cada día, si no es con una esperanza que trasciende el orden humano? Pero una esperanza sí es infernal. Es la esperanza también de los pobres. Un padre y una madre de familia que todos los días se levanta para hacer vivir unos hijos sin esperanza humana, y esta esperanza humana no existe en la política mexicana, por desgracia, o en la política mundial. En muchas políticas mundiales viven una esperanza teológica. Un día se pierde, y tenemos casos de madres, padres que han muerto de tristeza, se encierran, perdieron, no alcanzó la esperanza, no alcanzó el amor, no alcanzó el acompañamiento, y se encierran y mueren. Amanecieron muertos, nos enteramos, no soportaron, no hubo esperanza. La poca esperanza teológica, quién sabe dónde venga, que los sostenía durante 3, 4 años, de repente dejó de estar. Y nuestro afecto, nuestra fuerza no alcanzó, nunca alcanzó para rescatarlos. Ese es el tema, y ese es un tema que no está en la conciencia ni en el corazón del poder político. Simula que tiene conciencia de la tragedia humanitaria que estamos viviendo, simula que ya apacó la emergencia nacional, y la realidad es lo contrario. Las víctimas están ahí, se siguen acumulando, la tragedia sigue ahí, la violencia sigue ahí. Hay zonas del país absolutamente balcanizadas, cooptadas por el crimen organizado. Hay zonas, bueno, no hay zonas, hay una realidad que no sabemos ni cuántos nos ha velado, cuántos muertos realmente hay. No hemos hecho ni el conteo, no tenemos memoria, no hemos perdido la memoria. Acabamos de celebrar 68, no tenemos ni siquiera memoria de lo que pasó allá. Tenemos una larga deuda con nosotros mismos y con nuestra historia. Tenemos que volver a recuperar esa memoria, los muertos, sus nombres, sus historias. No va a haber justicia si no hay memoria, porque no va a haber justicia y memoria si no hay verdad. Y la verdad es saber qué pasó, qué sucedió, porque tendremos que encontrarnos también en algún momento de nuestra historia con el tema de la reconciliación, aunque esto es inédito en la historia. No son un gobierno, un Estado, no es Pinochet, no las juntas militares haciendo destrozos, es el lodazal entre el Estado
cómplice de criminales, y tenemos también que reconciliarnos con ellos. ¿Qué vamos a hacer con todos los jóvenes, los niños, los muchachos sicarios, muchos de ellos que están en la cárcel? ¿Cómo los vamos a perdonar? ¿Cómo los vamos a reintegrar cuando esto termine? Ese tema lo quiere borrar y lo están logrando de la conciencia de los mexicanos, y no podemos permitirlo, porque perdemos la memoria, perdemos la realidad, nos perdemos como nación y nos ponemos en estado de indefensión, ¿no? Ya no nos cuidamos, no nos precavemos, no exigimos, no peleamos. Y esto es lo que está haciendo esta administración muy hábilmente. Por eso decía que son maestros de la simulación, ¿no? Son terribles los priistas, ¿no? Si encabezas una manifestación, van y te la encabezan ellos, ¿no? Te dicen, sí, tienen razón. Así fue la ley de víctimas, ¿no? Sí se las entregamos. Lo cumplió la palabra Peña Nieto. Entonces me fui a ver a Osorio Chong, porque me enteré que no querían. Y ahí ves la simulación, ¿no? Como los panistas, cuando entrábamos al Castillo, que tuvimos muchos pleitos, no querían que las madres y los padres entraran con las fotos de sus hijos. Entonces le dije, oiga, que no van a permitir entrar a las víctimas con las fotos de sus hijos. Oye, es que la ley. Le digo, a ver, no nos equivoquemos, secretario. La ley está para el servicio de las víctimas, las importantes son las víctimas. Si usted quiere un numerito para decir que el presidente aprobó una ley, el presidente se puede quedar con su pinche ley, nosotros no vamos a ir. Las víctimas son las importantes. Que vayan. Que no van a poder decir consignas. No se usen los pinos, me vale madre, le dije. Las víctimas tienen que expresar su dolor. Y sí le voy a pedir otra cosa, no solo que autorice eso, sino que baje el presidente a verlas. Si no es eso, que se quede el presidente con su ley. No vamos a ir. Lo aceptaron. El PRI nunca dice que no. El problema es que después no sucede nada, ¿no? O sea, uno sale con un sentimiento de decir, puta, nos compraron, ¿verdad? Digo, pues, ¿no? Pues, ¿qué les dices? Le dices esto sí, te dice el otro sí, y te lo cumplen, ¿no? Y ahorita ya estamos tensos, ya estamos empezando a tensar porque no hay justicia, la ley de víctimas está borrada, nadie sabe nada de eso, cuando es uno de los temas prioritarios, tan problemático, quizá más problemático, porque si en un país en paz y sin justicia no hay Estado, no hay vida, que el de la reforma petrolera, que el de la reforma fiscal, que de cualquier reforma, es el gran tema del país, y lo están borrando porque aquí están de por medio las vidas y la integridad y la dignidad de mucha gente. Tal parece que la lógica, y con esto termino para dar la palabra a otros, la lógica es la cuestión, lo que Giorgio Agamben no ha dejado de pensar a lo largo de su tarea como filósofo. Tal parece que la biopolítica quiere construir absolutamente lo que en Auschwitz se llamaba el musulmán. Hay un libro, la tercera parte de El hombre sagrado, ¿no? Nos quieren volver hombres y mujeres sagrados, la biopolítica de Giorgio Agamben, que se llama Lo que queda de Auschwitz. La figura del musulmán es una figura muy exacta de lo que quieren hacernos y de lo que quieren y que han querido hacer con las víctimas. El musulmán siempre se ha tenido la idea de Auschwitz y la Alemania nazi como, sobre todo los campos de exterminio, como la fabricación de cadáveres, ¿no? Yo hablaba y citaba a Paul Celan, los hornos crematorios, la finalidad era el exterminio que terminaba en el borramiento absoluto del paso de un ser humano por la tierra. Y Giorgio Agamben dice, sí, pero lo que buscaba Auschwitz era construir musulmanes, es decir, cadáveres vivientes, hombres o seres dóciles a cualquier orden, hasta la capacidad de ser matados en ese instante. La palabra musulmán que se usa era de parte del argot para calificar a estos seres que habían perdido la voluntad, y a lo cual los sobrevivientes se resistían, o los que murieron se resistían, pero esta era esta franja terrible y atroz. Hay varias etimologías, porque el musulmán, la que usa Agamben dice que la que siente más cercana
es eso, que el musulmán es un hombre absolutamente dócil al destino, fatalista, ¿no? Es decir, es la voluntad de Alá, es la voluntad de Yahvé. También los católicos, hay muchos, es la voluntad de Dios, no es una pendejada, ¿no? Todos estos argumentos teológicos entran en crisis frente a la realidad, ¿no? No hay voluntad de Dios, pero bueno, eso es otro tema sobre la teología y la espiritualidad. Pero la lógica es crear esos seres dóciles, abandonados, ¿no? Agamben hace una distinción entre la zoe, de donde viene zoología, la palabra griega zoe, y la palabra bios, de donde viene biología. Por eso el biopoder de Foucault, que va de alguna manera Agamben a profundizar, ¿no? Y la zoe es la carne, la vida viviente, no protegida. La bio, digamos que es la vida organizada, la vida política, ¿no? Pero en la lógica de Agamben, digo, no es el tema Agamben, pero esta lógica de construir, había una figura en las leyes, en los códigos jurídicos de la Roma arcaica, que se llamaba el hombre sagrado, el homo sacer, esa es la obra de Agamben. Y era una disposición de la ley, que esa ley era un atributo que tenían, o una prerrogativa que tenían los padres de familia y los patricios con sus súbditos, el derecho de la vida o la muerte sobre sus hijos, ¿no? Es decir, esa franja, los hijos o los súbditos, súbditos no era la palabra, pero los que pertenecían a un patricio, no eran protegidos por el Estado, ¿no? Se podía matar, se les podía sacrificar, se les podía torturar sin que el Estado interviniera, ¿no? Era un derecho, un estado de excepción, ¿no? El estado de excepción. Bueno, Agamben va a complejizar eso y decir, bueno, es que el Estado existe por su excepcionalidad, ¿no? Si hay una excepción, esa excepcionalidad se sigue viviendo, y el rostro más claro de esa excepción es la víctima, ¿no? La víctima no protegida, el musulmán, Auschwitz, la poría de Auschwitz, esta contradicción, seres dóciles, seres que no protestan, carne animal, carne que se puede despreciar, que no pueden asesinar, y no, el Estado no va a hacer nada, ni nadie va a hacer nada por eso. Las víctimas son eso. Les volvimos a dar rango jurídico, tuvimos que inventar una ley, terrible cosa. Es decir, durante la guerra de Calderón, y quizá desde más atrás, los derechos de las víctimas estaban conculcados, no tenían derechos civiles ni humanos. Tuvimos que inventar una ley para revolvérselos. La ley de víctimas no es más que la devolución de una excepcionalidad que había en la ley. Bueno, esta es la realidad hacia donde podemos empezar a caminar y donde está caminando México, y cuyo rostro más terrible son las víctimas. ¿Tendremos la capacidad de detener esto y reformar y hacer una verdadera vida política o no? Dejaremos que el universo de los musulmanes, para usar esa metáfora, se instale para siempre en nuestras vidas y haya seres que tengan que vivir sin derechos, que tengan que padecer la violencia sin que nadie detenga nada. Bueno, los dejo aquí para dialogar. Muchas gracias. Gracias. Mil gracias, Javier. Bueno, le dejas una tarea a los comentaristas que están acostumbrados a hacer la disección de posiciones políticas, digamos, muy ortodoxas. La tuya fue absolutamente heterodoxa, pero claro que tiene un contenido. La posición que acabas de señalarnos es que no hemos avanzado prácticamente nada en la sustancia, en la forma sí, en la sustancia nada. Seguimos esperando. Bueno, pues entonces los comentarios corren a cuenta de dos profesores de aquí del colegio. ¿Quién de ustedes dos quiere empezar? Ariel.
Ariel, ahora que ya se deshizo de su responsabilidad como director del Centro de Estudios Históricos y vuelve a las infanterías, además su especialidad, bueno, tiene varias, pero la política urbana, la política del México contemporáneo, así que trabajaste lo del 68, como Sergio también trabajaron los dos del 68, una de las etapas de la represión y desaparición, porque como dice Javier, del 68 todavía siguen desaparecidos. No hemos logrado hacer la lista. Así pues, Ariel, por favor. Gracias, profe. Bueno, sí, menuda tarea tengo, entre otras cosas porque imaginé mi intervención de tal manera que me veo obligado a introducir 2 o 3 elementos, no más, pero que dado la sustancia de la presentación de Javier Sicilia, podrían parecer, y seguramente lo son, la introducción de una jerigonza espantosa en medio de esta tragedia profundamente, al mismo tiempo personal y colectiva en México. Sí, retomo de la presentación de Javier Sicilia un par de cosas que, pues un poco de buena suerte, sí creo que se pueden desarrollar en mi comentario, que será breve. La primera es quizás lo inédito de la situación que plantea la guerra al narcotráfico, porque efectivamente en otros procesos, en otros conflictos, en otras tragedias humanitarias incluso, donde abundan las desapariciones, la violación de los derechos humanos más básicos, etcétera. Usualmente en la historia del siglo XX hay un actor que es o el Estado o los aparatos del Estado que son partícipes o cómplices de procesos así. No descargo la responsabilidad del Estado mexicano, pero sí estamos ante un fenómeno que está fragmentando verticalmente a la sociedad mexicana. Es decir, donde hay zonas del país donde efectivamente existe una suerte de casi digamos de guerra civil, donde la responsabilidad del poder público tiene mucho que ver con la omisión y que está alimentado además de muchísimas razones, digamos, materiales. Ese es un punto que tocaré muy brevemente al final de esta presentación. El otro asunto que me parece extraordinariamente delicado es aquellas operaciones a las cuales estamos obligados para que la memoria, que es un derecho nuestro, que es un derecho de las víctimas, no acabe por traicionarnos y no nos permita llevar esta nave, no sé cuándo, a buen puerto que no sé cuál es, ¿sí? Pero aquí el punto de la memoria es extraordinariamente delicado y la literatura que han producido los historiadores, los sociólogos, los antropólogos sobre la memoria en el siglo XX, en todo caso, nos han advertido tanto de los peligros sobre su ausencia, sobre, digamos, la castración de la posibilidad de recordar y ubicar el pasado personal o colectivo en un contexto que le dé sentido a los acontecimientos, como la memoria jugando el papel de mistificadora del pasado y evitando también que enfrentemos quizás lo que podría ser la verdadera tragedia de los actores. Siempre hay esta posibilidad, los psicoanalistas lo dicen bien, la memoria también es una gran traidora, digamos. Entonces, ¿cómo podemos contribuir, no sé, me imagino que desde la academia y desde la política, porque son los únicos planos que veo en este caso, para que la memoria nos lleve a algo y podamos ir más allá, insisto, no sé cuándo y no sé con qué procedimiento, de tal manera que podamos objetivizar ciertos asuntos y tengamos en el corte de caja algo más en algún tiempo futuro. El primer asunto que subrayaría es que tengo la impresión de que hay 2 operaciones que son necesarias hacer, que son parecidas pero no son idénticas, y que los historiadores las conocemos como las conocen los abogados o los especialistas en la ley. Tiene que ver unas operaciones que están relacionadas con el establecimiento de la verdad y la justicia.
Eso es absolutamente indispensable, y a los muertos hay que darles nombre, por ejemplo, hay que ubicarlos en un lugar y hay que fincar en su caso las responsabilidades. De tal manera que la víctima, la que sigue viva, pueda resarcir al menos parte de su dolor con este acto que es jurídico y que tiene unas ciertas técnicas y que tiene unas ciertas exigencias. Eso me parece que es fundamental. Hay una segunda operación que es mucho más limitada en sus alcances, que tiene que ver con menos personas y que forma parte de unas subculturas específicas, que es propiamente lo que yo llamaría el acto historiográfico. ¿Cómo vamos a explicar este periodo de violencia, más allá de las determinantes, más allá de las responsabilidades que se infieran de ahí? Es decir, ¿cómo vamos a contar la historia de lo que pasó? Ese es un acto, no digo que más importante que el primero porque no lo es, pero tiene otro tipo de complejidades y va a requerir de explicaciones que desbordan lo jurídico, lo legal. Ese es el acto historiográfico, porque esta tragedia, y me parece que Javier Sicilia en muchos momentos está seguro de eso, lo intuye, requiere de una narración, de una narrativa, porque si no, no va a tener sentido. No sé tampoco cómo demonios vamos a empezar, ni cuándo va a empezar esta narrativa. Si va a empezar en 2007 estrictamente, o vamos a tener que llevar la historia un poco más atrás, lo cual seguramente va a suceder. Pero tenemos que contar esa historia, y esa sí es responsabilidad de los historiadores y de sus efervescentes subculturas, ¿no? Pero me parece que hay un elemento más general a estos dos actos, el jurídico de verdad y justicia y el historiográfico, que supone una serie de dificultades extraordinarias en el contexto mexicano. No diría que es el único contexto donde esto es problemático, pero en México tiene especial dificultad. Mi pregunta para establecer este otro horizonte es cómo en los momentos más álgidos de la violencia, incluso en los momentos de la democratización de ciertas instituciones en México en los últimos años, en los últimos 50 años, cómo de todos modos se forma un complejo cultural y político que podríamos llamar el partido del orden. Y ese partido del orden, no siempre, pero con frecuencia en México, está integrado, forma parte de él sustancialmente intereses creados, complicidades, connivencias. No quiero decir que en México exista orden, eso es una cosa distinta. Sí existe un partido del orden, lo cual lleva a que haya una imposición cotidiana de una cierta idea del orden que tiene unos sesgos ideológicos, políticos, etcétera, sobre la realidad canija, ¿no?, que aparentemente está desordenado, tal vez no es desordenada, tal vez no es el término más correcto, pero que es una realidad que se compone de violencia, de abuso, de violaciones de derechos, etcétera. Cada vez que reconocemos que esa realidad existe, instintivamente en varios sectores de la sociedad, de la política, de los poderes fácticos, se responde con la necesidad de limitar la búsqueda y las explicaciones de ese aparente desorden en la base de la sociedad con el argumento de que puede ser peor la cosa y que puede haber un desorden mayor. Y esto repliega el activismo político, repliega el activismo social que busca transformar ciertas realidades, porque la amenaza de que todo puede empeorar es un elemento constitutivo muchas veces del funcionamiento mismo de la sociedad civil, ciertamente de los políticos y ciertamente de muchas otras instituciones. Uno no encontraría como problemas que están a punto de estallar, como el de Michoacán, ¿no? Toda la problemática ahorita en la Tierra Caliente michoacana no acaba de estallar, no acaba de ser incluso violentada y subvertida por el Estado federal, que tendría las herramientas y creo que el derecho y la legitimidad para hacerlo, porque podría ser peor lo que sucediera, y sobre todo porque ha habido, al menos exitoso en los últimos meses, un desplazamiento de esta violencia, ¿no?, y de sus consecuencias desde la primera plana de los principales medios en México hacia páginas más secundarias.
En esta cultura, yo creo que estos elementos son constitutivos de la cultura política mexicana, la posibilidad del apocalipsis, ¿no?, siempre es más eficiente que los mecanismos más concretos para atacar realidades específicas y que por supuesto su combate tiene un costo, eso no hay duda. Pero siempre la posibilidad de que se acabe el mundo, si alguien se pasa de la raya combatiendo lo que está mal, opera sobre ciertas decisiones. Entonces tenemos un partido del orden que en realidad está afincado en la desarticulación, la disociación de muchos procesos políticos, sociales, económicos, que de otra parte pueden ser conflictivos, pero no necesariamente son apocalípticos. Propagandísticamente, la necesidad de ese orden, aunque sea de esa naturaleza y con esos costos, es más vendible en la esfera pública que la intervención. En este caso, que la intervención estatal, por ejemplo. Esto me parece fundamental porque exige, aquí sí diría yo a la academia y quizás a los medios, la necesidad también de objetivizar lo que estamos llamando violencia. Es decir, yo sé que los que estudian el crimen, los que estudian la violencia misma, etcétera, han producido una gran cantidad de información. Bueno, esto es un insumo muy importante para volver a colocar la dimensión de la violencia en un campo donde se puede enunciar. Porque a veces la idea de violencia, incluso la idea de víctima, tiene una característica más o menos genérica que despersonaliza, digamos, los procesos, ¿no? No importa tanto en este sentido, yo diría yo, aumentar el número de desaparecidos o disminuirlos siempre y cuando sean lo suficientemente estrictos, contundentes, para llamar la atención sobre lo que es imprescindible. Por eso, ahora recordando los que estamos estudiando el 68, la discusión sobre el número de muertos en Tlatelolco, por ejemplo, sí es importante, pero no es importante solamente en el caso de que sean los 40 más o menos, o los 400 o los 3000, sino es importante por la naturaleza de la violencia que se ejerció ahí. No cambia el acto criminal, digamos, que cambiemos el número de muertos en el 2 de octubre. Lo que cambia es otra cosa. Entonces, me parece que es importante en este sentido que la memoria de todos modos nos permita objetivizar lo que ha pasado, porque no objetivizar es no nombrarlo a su manera, sino mantenerlo dentro de los ámbitos inevitables, absolutamente necesario, de nuestro propio dolor personal o colectivo sobre lo que ha acaecido en México en los últimos años. Y aquí tampoco hay una cronología precisa. Entonces, esto me parece que es importante y que rebasa ya la dimensión del activismo, que es fundamental, incluso del propio periodismo, sino que se convierte también ya en una necesidad, en un programa, yo no diría que académico, porque también sería reducir su importancia, sino propiamente intelectual para una interpretación del México contemporáneo. Y hasta aquí le dejaría. Gracias. Mil gracias, Ariel. Así que el partido del orden es con el que nos hemos topado y desde hace tiempo. Ahora tiene la palabra Sergio Aguayo. Él también ha trabajado este tema de la violencia de los desaparecidos, no en el contexto del narcotráfico, sino en el contexto anterior del Estado autoritario, en sus libros sobre la acción de la Dirección Federal de Seguridad y del 68. Entonces, Sergio, por favor. Gracias, Lorenzo, Javier, Ariel. Voy a tomar dos de los términos que empleaste, Javier, para relacionarnos con el guante intelectual que nos lanza Ariel Rodríguez Curi sobre el reto que enfrenta la comunidad intelectual de México. No solo el Colegio de México, sino la comunidad intelectual. Tú hablabas de estadística
y de esperanza. Son los dos términos que voy a tomar de tu presentación, Javier, porque en el fondo estabas lanzando un mensaje de desesperanza cuando te referías a la estadística. La estadística escamoteada, trivializada, minimizada. Y coincidiendo contigo, creo que en esa trivialización de la cifra radica el reto o uno de los hilos conductores del reto intelectual que confronta a nuestra generación académica, de académicos. Me voy a permitir hacer una comparación tomando solo una categoría de víctimas de la violencia, los desaparecidos, en los cuales te detuviste tanto y con justificada razón, porque ahí la tragedia de las víctimas se eterniza en las familias y es inagotable y es imposible desaparecer. Si uno compara México con América Latina, con los desaparecidos por la violencia política, ya alcanzamos a Argentina. A la cifra, a la estimación de 30,000 desaparecidos que se dan, que se utilizan en un buen número de fuentes, hay otras cifras que hablan de 10,000, en fin, no me quiero meter en la validez de una u otra, sino para señalar algo que sí se encuentra en el tema de desaparecidos en Chile, Brasil o Argentina, que es un informe oficial, una verdad asumida por una comunidad que, con todas sus imperfecciones y omisiones, es tomada como el referente a partir del cual se elaboran agendas de investigación y se construyen políticas públicas y eventualmente se lleva incluso a las cortes y a los juzgados a los presuntos responsables. Quien haya leído nunca más el informe de la comisión que presidió Ernesto Sábato se dará cuenta cómo es la tensión entre el escritor, el intelectual y el estadígrafo, que busca cuantificar el horror. El horror está muy detallado en los casos que va relatando, pues está armado en torno a casos y fulano de tal hicieron esto o aquello, pero también hay un ejercicio sistemático y muy claro de darle cifras. La pregunta es, tomando esa comparación y dado que nosotros ya tenemos a la segunda generación de desaparecidos, la primera por motivos políticos, la segunda por motivos criminales, por la violencia criminal, aun cuando allí hay ingredientes políticos de repente, ¿por qué en México nunca hemos podido elaborar o tener un informe con la misma categoría de referente nacional? Porque con lo que contamos son de hecho con dos informes. Uno, el que presenta en noviembre del 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muy a regañadientas, sobre los desaparecidos, cargado de omisiones, pero en fin, fue un informe que no es referente. Realmente ahí está y sirvió para crear una fiscalía que luego saca un informe que nunca se hace, ni siquiera lo reconoce el Estado mexicano, sino que lo suben a la página de la Procuraduría y luego lo bajan y lo desaparecen, lo envían al INACIPE, donde todavía lo están dictaminando. También está desaparecido el informe sobre desaparecidos. Curiosamente, está desaparecido porque nadie sabe la versión final cuál es. Tampoco es un referente el informe de la Fiscalía. En realidad, tal vez esa es la primera realidad que tenemos que confrontar, Ariel. ¿De dónde empezar? Pues empezar reconociendo que tenemos un hueco gigantesco en términos de el costo social que ha tenido las transformaciones mexicanas. Simplemente no sabemos, lo ignoramos. Tenemos estimaciones, eso sí. Y esto lleva a la responsabilidad
del Estado y de los académicos. Y la pregunta inevitable hacerse en un seminario de este tipo, que busca diagnosticar o presentar las visiones sobre las múltiples caras de la violencia, es qué tendríamos que hacer para lograr un espacio de confluencia entre el Estado, indispensable en un ejercicio de este tipo, y la comunidad académica. ¿Quién tiene que empezar? El académico, como Daniel Cosío Villegas, con la historia de la Revolución Mexicana, que terminó justo cuando ya se hizo incómodo para el poder. Es decir, la Revolución Mexicana, si mal no recuerdo, termina en el 64 esa historia, ¿no? Sí. Porque ya meter, aun cuando se hizo después del 68, no era todavía muy aceptable que se metiera el 68, pero es una buena historia, o la historia moderna de México, también promovida por Daniel Cosío Villegas. Pero creo que al igual que tú, Ariel, y que al igual que las víctimas, no sabemos realmente cómo vaya a concluir, pero me parece que un primer balance de las 4 o 5 sesiones de este seminario, sesiones públicas, es que necesitamos confrontar abiertamente el reto de que necesita haber un ejercicio de confluencia de historiadores, estadígrafos, demógrafos, internacionalistas, economistas, sociólogos, lingüistas, porque esa es la magnitud del problema que enfrentamos. Y yo no sé si sea posible una historia de la violencia en el siglo XXI en México, o en los 50 años de la transición, 60, lo que sea, ¿no? Esa es otra historia, pero de lo que es evidente es que los esfuerzos que estamos haciendo, una gran cantidad de académicos y académicas individuales y de instituciones, no tiene que tener algún grado de articulación en algo que trascienda ese esfuerzo individual. Vamos, es lo obvio, porque solo así podremos tener ese marco que nos permita ahí sí insertar el relato, o los muchos relatos, porque no creo que nadie en su sano juicio pueda pretender construir una enciclopedia de la violencia y la tragedia humana en nuestro país. Simplemente no me parece manejable ni en 100 vidas de un solo académico encerrado en la biblioteca, encadenado allá abajo, en la sección de documentos especiales, o como se llaman. Imposible. Es un trabajo colectivo en el que tal vez ahí es donde habría que entablar los nexos entre la comunidad de víctimas, las comunidades de víctimas y aquellos en el sector público auténticamente preocupados por lo que pasa, porque por alguna razón que también hay que reflexionar, no hemos podido establecer esos diálogos que trasciendan la retórica y el manifiesto, la ley, que representa que se hizo algo pero luego no pasa nada. Tenemos que lograr que al menos pase en el terreno del conocimiento, y si en la política pública es difícil que se desmantele la impunidad que ha hecho posible lo que estamos viviendo, que al menos en el plano del conocimiento sí no haya impunidades, y por eso pues qué bueno, Javier, y algo que jamás te he comentado, que tal vez uno de los principales aportes que tú has hecho como representante de víctimas es que has usado tu visibilidad para hablar claro y dar los nombres de quienes son los responsables, y decir por qué son responsables, y no dejarlos en el genérico el gobierno, el Estado, el partido, sino decir Calderón, Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, o tal o cual funcionario dijeron esto y no lo hicieron, porque es la única manera, o es el único espacio en donde podemos tener la posibilidad de obtener algo de justicia en el plano de la verdad y del conocimiento. Yo creo que al menos en el plano del conocimiento sí hay esperanza, pero y creo que es viable
empezar a domar la estadística rebelde. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, Javier, de los dos comentaristas, no sé si te interese responder algo o cuál es tu reacción a lo presentado. Yo también tendría sale de tu exposición. Tú dices que como víctima está difícil el problema de la esperanza, pero tú que lo viviste esto personalmente y como parte de un colectivo, ¿qué esperanza tiene la sociedad mexicana de salir de esto? Porque no tocamos las razones por las cuales llegamos aquí, estamos viendo sus efectos. Te sería muy difícil ¿cuál es tu posición, ya no como Javier Sicilia, sino como parte de la sociedad mexicana? ¿También ahí es difícil tener esperanza o como conjunto social es tan distinto de lo individual que ahí la respuesta puede ser diferente o no lo es? Pues es una pregunta bien complicada y bueno, tiene que ver con mucho lo que están dijo Ariel y Sergio. Yo creo que el gran problema que tenemos, y yo no soy un hombre, yo soy muy apocalíptico, pues, ¿no? Yo lo que siento es que estamos ya dentro de la catástrofe, ¿no? Y esto tiene que ver con la esperanza, y esa catástrofe significa que, por lo que también ellos dijeron, en que estamos en un parteaguas civilizatorio. La violencia que estamos viviendo tiene que ver con la descomposición de las instituciones, con que de esas instituciones que nos señorearon, pues 3 siglos más o menos, que nacieron de la Ilustración, las formas que entendemos como Estado, la misma economía que genera la revolución industrial, entraron en crisis, o sea, se están desmoronando. Y el síntoma brutal de ese desmoronamiento pues es la violencia. El síntoma brutal de esta indefensión y de este no saber y de esta desesperanza pues son las víctimas, ¿no? Víctimas, estamos hablando de estas víctimas, pero de todo tipo de víctimas, también las víctimas de la miseria, de la marginación, del despojo, del arrasamiento de tierras por toda la concepción económica, son parte de la víctima, que forma también parte de todo el entramado de violencia que vivimos en todos lados. Y yo creo que justamente en estos parteaguas históricos que se parecen a la caída del Imperio Romano, o a la caída de los estados absolutistas, o a la caída de la civilización indígena cuando llega la conquista, es decir, se desmoronan mundos y pues la desesperanza se vuelve un argumento. ¿Hay algo nuevo? Sí. ¿Dónde está lo nuevo? Me parece que están en las movilizaciones, en los movimientos sociales, ¿no? Dicen desde el zapatismo, para hablar de movimientos sociales contemporáneos que están diciendo algo nuevo, el movimiento por la paz, el Yo Soy 132, están diciendo por dónde, pero no con mucha claridad porque estamos en esa franja en donde algo se desmorona, algo emerge y lo que tenemos es el vacío del horror, la descomposición, la búsqueda de un orden, pero ese orden no puede ser el que teníamos, pero tampoco aparece un nuevo orden, y en esos flujos se juega la esperanza y la desesperanza, ¿no? No sé si estarías de acuerdo como historiador. Yo son mis intuiciones, ¿no? Yo me muevo mucho con intuiciones como poeta, pero siento que que hay un parteaguas civilizatorio. Y México tiene esta característica, pero pues lo vemos en Medio Oriente, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Se está convulsionando la civilización, ¿no? Javier, tenemos un tiempo en donde se pueden hacer observaciones, preguntas
desde el público. ¿Te parece si empiezo a leer y cuál es tu reacción? Aquí empieza la primera. Dice: la tendencia en el mundo occidental es tratar de darle más protección a los acusados. En un país donde la corrupción permea los procesos legales, ¿no tendrían que defender también los derechos de los acusados? ¿No son ellos sentenciados injustamente en varias ocasiones víctimas? También puede ser en la pregunta acusados en esta guerra contra el narcotráfico o en general en nuestro sistema. Entonces, esa parte que el sistema procesó y que mandó a la cárcel, hay también allí un área de víctimas. Sí, absolutamente, es otro de los grandes temas de discusión, de la forma en que se preparan y los expedientes, ¿no? Y sí, hay una gran cantidad de inocentes en las cárceles por este tipo de cosas, o por esa vieja práctica de este país de crear culpables o encontrar culpables, y si no se encuentran, crearlos a como dé lugar, ¿no? Y bueno, tenemos el caso de Pakistán. Hay un caso muy identificable de inocencia, donde las autoridades no están haciendo nada, casos ambiguos como el de Cassés, que terminan por salir por motivos políticos, o el de Raúl Salinas. Bueno, nos está mostrando que también el aparato de justicia es un aparato muy extraño. Yo a veces pienso que lo único que le importa al aparato jurídico o al aparato político en este país es el proceso de Kafka. Todo es proceso, no importa si son inocentes o culpables, lo que importa es que el proceso se mantenga. Yo lo veo con todo, ¿no? Con el caso de mi hijo, ¿no? Ahí está, es evidente, pruebas científicas, pues no, el pinche proceso ahí sigue, ¿no? En el caso de Pakistán, bueno, ya hay una sentencia, pero hay un montón que siguen en proceso, o son culpables o son inocentes, pero al Estado no le importa. Entonces tenemos que volver un poco también a replantearnos cómo debemos de asumir la responsabilidad frente a los acontecimientos, frente a la justicia. ¿Dónde queda en toda esta lógica de los procesos y los entramados de este universo kafkiano? ¿Dónde está verdaderamente lo blanco y lo negro de la justicia, la claridad y la luz de la justicia? No. Y ahí tenemos víctimas que no encuentran justicia, víctimas del sistema que están pagando por otras víctimas, pero que no son los culpables, ¿no? Culpables que siguen ahí en proceso. Es un lodazal, ¿no? Yo creo que hay que ver que volvemos a replantear la justicia, pero el tema es también complicado, nos lleva a otras esferas como la responsabilidad, ¿no? ¿Quién es responsable en medio de un aparato donde todos son procesos, ¿no? ¿Dónde quedó el responsable? ¿Alguien quiere en este momento hacer uso de la palabra? Por favor, usted levantó la mano primero. Aquí, first come, first serve. Gracias. Puntualmente quisiera preguntarle, Javier, ¿por qué se llama reparación integral del daño en la Ley General de Víctimas? ¿A qué atiende esta intención, esta propuesta? ¿Por qué no es más que restaurativa la intención? ¿Por qué no se le nombra compensativa, por ejemplo, en el plano de las palabras y pensando en el horizonte de esta cuestión sobre la esperanza de la que habló? A ver, Roberto, ¿le tomaste nota? Ahorita me pasó, déjenme nomás contar un chiste, me pasó como el Premio Nobel de la Paz, no un Premio Nobel, y ahorita voy a usar el argumento del Premio Nobel, bueno, más bien va el Premio Nobel, ¿no? Ya sabes, un Premio Nobel, entonces lo traían para ir para abajo dando conferencias, la misma, ¿no? De su descubrimiento, y su chofer, tipo muy brillante, muy inteligente, pues lo vio cansado, y eran como 30, y él, de estas mentes, además, de mentes fotográficas, y le dice: oiga, doctor, lo veo muy cansado, ¿por qué no se descansa usted? Yo me echo la conferencia. Y le dice: pues, está bien, ya conocía lo abusado que era él. Entonces ya él se acostó y se puso lentes oscuros y se medio durmió, mientras el chofer
Empezó, hizo las pausas donde debía de hacer las pausas, complicadísima. Y termina aplausos y el problema empieza como ahorita, cuando empezaron las preguntas. Y entonces le hacen una pregunta en el público tan complicada como la exposición. Y entonces el chofer, que era muy inteligente, y es lo que voy a hacer ahorita, le dijo: mire, me parece tan estúpida su pregunta que le voy a permitir a mi chofer que se la responda. ¿No? Y ahorita yo le voy a permitir a Roberto que me ayude, que él es abogado y que ha estado cerca de la ley de víctimas, que responda esta pregunta, porque a mí me rebasa. Roberto. A ver, entonces el chofer que responda. El premio Nobel, mano. Con el micrófono, por favor, para que podamos ver qué tipo de choferes trae Javier. ¿Qué? No, pues me aventó una responsabilidad. Bueno, si entendí la pregunta, porque también... ¿Por qué no compensativas y por qué dice reparación integral? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, es una reparación compleja que incluye derecho a la memoria, derecho a las garantías de no repetición, tiene también la compensación económica, pero creo que ese es decir, no solo es compensación, sino que hay garantía de no repetición, hay derecho a la memoria, acompañamiento psicológico, salud, jurídico, acompañamiento médico, laboral, es decir, que se pueda reinsertar en actividades económicas la víctima. Entonces, bueno, es poner primero a la persona y todas las necesidades que la persona tiene, más que reducirlo a una parte, ¿no? Sí, yo creo que está mal usada la palabra, ¿no? Es un eufemismo ahorita que lo está diciendo usted, porque en realidad no hay integralidad, ¿no? Es decir, la muerte es la muerte, el sufrimiento es el sufrimiento, no hay una reparación integral, debería de ser más bien compensativa o tendría que usarse, pero es el problema de las trampas, de las jergas profesionales, ¿no? Las jergas jurídicas, pero yo creo que tiene razón, ¿sí? Perdón, me parece importante el orden de las palabras en este sentido, ¿no? Porque ahí está la lucha también, la rectificación está en el orden de la significación de las palabras. Bueno, no que las palabras tengan una significación unívoca, pero también nuestra lucha está en ese terreno, ¿no? Tiene un contenido hasta ético. Absolutamente, sí. Muy bien, perdón, ahí viene... la segunda pregunta, o tema, o lo que sea. No, es una pregunta. Javier, en Colombia, el presidente Uribe aprobó la creación del Grupo de Memoria Histórica. Este Grupo de Memoria Histórica acaba de presentar hace unos meses un informe sumamente interesante sobre lo que ha sucedido en Colombia en términos de violencia. Y lo que ellos señalan en cuanto a las responsabilidades incluyen paramilitares, incluyen traficantes, incluyen guerrillas, obviamente la responsabilidad del Estado y diferentes personajes y grupos políticos. Es una lógica, digamos, en este ejercicio, en este trabajo del cual Sergio y Ariel se refirieron de alguna manera con las experiencias de otros países, pero en términos exclusivamente de acciones del Estado por razones políticas exclusivamente. El caso de Colombia, por una situación mucho más compleja y que en algunos aspectos podría compararse con México, la lógica que permea todo el informe no es una lógica unidireccional, es relacional. Tú señalaste muy bien hace tiempo en una carta muy conocida la responsabilidad no solo de las autoridades políticas, sino de los grupos criminales. Y creo que justamente lo que señalaba Ariel era eso. Había que distinguir entre el tipo de fenómenos que estamos
teniendo en México para, en el caso eventual de que se conformara, digo que se conformó, la aprobó Uribe paradójicamente, y el informe se dio ya en el gobierno de Santos. En el caso de que en México se conformara en algún futuro una comisión similar, creo que un ejercicio de esta naturaleza, como bien lo señaló Sergio, por la complejidad de los problemas, pues habría que ver toda esta gama de responsabilidades. Tú señalaste en tu intervención más responsabilidad política y particularmente del presidente. Creo que tú tienes más elementos para abundar en esta ocasión al respecto y hacer un análisis mucho más elaborado justamente de la distribución de responsabilidades. Gracias. Javier, la pregunta es, tú fuiste el que pusiste también el llamado a los dos, dijiste a los dos, Sí. ¿Qué hacemos con la otra parte? Sí. Yo no sé, yo es un tema que he pensado mucho, es decir, pero la otra parte, ¿por qué no tendríamos justamente, y esto es complejo, que pactar, sentarlos? Son parte de la tragedia, son parte de la nación. Y bueno, empezar a establecer porque todo empezó con una guerra contra el narcotráfico, y eso me parece absurdo. Los narcotraficantes, y bueno, ahorita voy a contar una anécdota que tiene que ver con el caso de mi hijo. El negocio de los narcotraficantes es un negocio de sustancias, no es un crimen, se volvió criminal, ¿no? Es decir, a mí me pareció verdaderamente estúpido sacar al ejército a perseguir narcotraficantes, porque ese fue el argumento, ¿no? Y a exacerbarlos. Y después a matar, es decir, sacas al ejército, los persigues, a estos que podías tenerlos como empresarios, ¿no? Los persigues, y entonces los obligas a crear ejércitos de criminales, ¿no? Y después vas y los descabezas, ¿no? Y les rompes el acceso a la droga. Lo que tienes, pues, es un montón de grupos de leva sin control, que no tiene acceso a la droga, que ha multiplicado el verdadero crimen, ¿no? Es decir, entonces, ¿por qué no quien controla? Antes de matar a Beltrán Leiva en Cuernavaca, habían bajado los índices, ¿no? Se ha acusado ahí, parece que hubo pactos entre el gobernador, este imbécil, pero bueno, Marco Antonio Adame, y ya estaba. ¿Por qué? Porque quien se encargaba del control, pues, eran las propias mafias. Matan a Beltrán Leiva y eso se pone verdaderamente atroz. Yo estoy seguro, es decir, que mi hijo no lo hubieran matado si está Beltrán Leiva, no sé si me explico. No hubieran ejecutado a unos muchachos por nada, ¿no? Porque los ejecutaron por nada, porque no había control, porque el jefe de la plaza se había convertido en el más sanguinario de todos, que era el Negro Radilla, un tipo sin control que habían reclutado los propios narcotraficantes para defenderse, ¿no? Pero ya nadie los controlaba. De hecho, cuando atrapan a uno, porque empiezan a perseguir a todos, les digo, esto me lo confiesa uno de los que lo carea, a uno de los últimos lugartenientes de Beltrán Leiva, le dice: oiga, ¿y cómo lo del asesinato? Dice: yo estaba profundamente enojado. Nuestro negocio no es el crimen, nuestro negocio es la droga. Sí, pero yo estaba huido, no podía ni siquiera intervenir. Cuando me enteré de esto, me pareció terrible. Es decir, toda la estrategia ha generado que los criminales se vuelvan mentalmente bandas, y que otras bandas usen el nombre del desastre para hacer sus crímenes, que ni siquiera son parte del narcotráfico.
Entonces, yo creo que habría que plantearlo de otra forma. Creo que el tema de la legalización de la droga es un tema fundamental y es un tema entonces de pactos o restablecimientos y de que empiecen a recoger y a controlar ellos mismos el asunto y volvamos a restablecer. No sé, se me ocurre, suena loco dentro de un orden jurídico y moral, pero yo se lo preguntaba a Calderón, le dije, a ver, presidente, no me vea con pendejadas, ¿no? Porque bueno, sí, en la intimidad, ¿no? Le dije, dígame cómo llega la droga a los 26 millones de adictos en los Estados Unidos, ¿por qué redes, por qué mafias? Y no tienen una guerra, no tienen 40,000 muertos de entonces, explíqueme eso, no tienen pactos, no se organiza el gobierno con eso, no vamos a detener el crimen. A mí me parece que su estrategia es una estupidez, y no solo su estrategia, me parece que hay elementos muy perversos detrás de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que si vamos por eso, tendremos que también hablar con ellos. No vamos a poder hacer el recuento, yo creo, ni la paz, ni vamos a poder hacer nada si no trabajamos con ellos también. No sé, es un tema ahí que yo dejo, es complicadísimo, pero pues ese es el tema que tenemos y el que tiene Colombia también, ¿no? Digo, van a tener que ir hacia allá también, hacia reconciliaciones, hacia acuerdos para poder también sanar esa memoria y esa historia. Pero el tema fundamental es por qué hemos hecho de una sustancia un problema de seguridad nacional y un crimen, cuando la droga ha acompañado a la humanidad desde que Occidente es Occidente y desde la antigüedad, ¿no? Hay que leer ese libro, no lo conoce, Camino de Eleusis, el Camino de Eleusis, de Rook, Watson y ¿cómo se llama el premio Nobel? Bueno, un premio Nobel de Química, que resulta que toda la metafísica de Occidente es hija de los misterios de Eleusis, es decir, la caverna de Platón no es más que un viaje en los misterios de Eleusis. Bueno, todo eso habría que volver a repensar la historia de la droga y la historia del Estado y de los controles sobre sustancias que más bien son de salud pública o de otra cosa y no de seguridad nacional. Pues habría que pensar si las mafias hay que integrarlas al... Mónica, tenemos tiempo para esta pregunta de Mónica Serrano y bueno, pues con lo de Mónica Serrano cerramos las preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Mónica. Hemos hablado de responsabilidades, hemos hablado de la manera de empezar a desenredar este infierno en el que estamos. Y hay una responsabilidad que yo creo está en el centro de todo esto y es las políticas que vienen de Estados Unidos. Usted tuvo la experiencia de la caravana. ¿Cuáles fueron las lecciones? Yo las seguí, lo que pude seguir en la prensa. Y el otro tema es lo que a mi modo de ver fue un tardío, pero a final de cuentas largamente esperado reconocimiento de los movimientos de derechos humanos y de las organizaciones de derechos humanos de que el problema del narcotráfico y el problema de las drogas es un problema que no podían desconocer. Estuvo finalmente José Miguel Vivanco sentado en el Congreso en México, reconociendo durante muchas veces en las que yo traté de encarar a Amnistía Internacional, al propio José Miguel Vivanco, este era un tema que salía de su mandato. Y creo que son las dos caras de la moneda. Luis habló del caso de Colombia. El ejercicio de la memoria fue una concesión que Uribe hizo como el costo que tuvo que pagar por un pacto con los paramilitares. Y es un ejercicio que terminó poniendo al Estado y a la sociedad colombiana en una guerra contra sí misma, porque el pacto con los paramilitares logró estabilizar las cosas, como se refirió al caso de Cuernavaca, pero por otro lado las víctimas, con toda razón y con toda legitimidad,
pedían justicia. Y es en esa tensión en donde Colombia se encuentra hoy, y mientras siga la presión internacional para que estas políticas sigan en pie, pues la expectativa del apocalipsis va a estar ahí. Pero sería maravilloso poder oír sus reflexiones con respecto a la caravana. Sí, pues el tema de la caravana fue tratar de hacer consciente de donde se pudo a la sociedad norteamericana de la responsabilidad en su política de drogas y en su política de armas con respecto a nuestros muertos, ¿no? Es decir, la guerra contra las drogas, aunque Calderón se niegue, pues viene de una política de Estado que se declara con Nixon, ¿no? Una guerra mundial contra las drogas que se volvió una política de Estado, no fue de gobierno, porque la han seguido demócratas y republicanos. Obama tampoco quiere tocar el asunto, se está haciendo. Y el tema de las armas, ¿no? Es decir, está como invertido. Las drogas se vuelven un asunto de seguridad nacional, cuando las drogas es un asunto de volverla a ubicar en su contexto y en un mundo donde todo es consumo, pues controlarlas con las leyes férreas del mercado. Hay un chorro de drogas legales que nadie, ¿no? Tendríamos que prohibir todo, ¿no? O sea, hay incluso droga en las farmacias, ¿no? Los nembutales y los tafiles y todas estas cosas que consume gran parte de la sociedad mexicana. Pues es droga química controlada, ¿no? Bueno, estas sustancias decidieron criminales. Y lo que sí es de seguridad nacional, que son las armas, porque las drogas, además de cuentas, a final de cuentas es un asunto de las libertades, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver con las libertades civiles, los derechos civiles. No necesariamente te matan, pero las armas sí. Las armas son contundentes y expansivas. Y detrás de cada muerto está la prohibición de las drogas, de nosotros, detrás de cada desaparecido está la prohibición de las drogas y están las armas. Se desaparece con armas, se extorsiona con armas, se somete con armas y se mata con armas. Esos temas están en la agenda norteamericana. Nadie lo peló. No, es un asunto bilateral, nadie quiere tocar ese asunto. Y el tema del lavado de dinero, ¿no? Es increíble el lavado de dinero. Es decir, las fuentes donde se podría controlar todo, legalización, control de armas de asalto, de las que Sergio Aguayo ha trabajado durísimo el tema, y lavado de dinero, no tendríamos este problema, en realidad, ¿no? ¿Dónde habría si no se abastecen de armas? ¿Dónde habría si se volver empresarios los narcotraficantes y si se atacara el lavado de dinero? ¿Dónde habría problemas? Pero no hay un solo funcionario. El caso del HSBC es verdaderamente patético, ¿no? Agarra, no sé cuántos eran, Lorenzo, ¿cuántos millones? Eran un montón de millones. 4,000, ¿no? Yo iba a decir 3,000, pero sí, bueno, 3,000, 4,000, tal. No, se les cobra una multa que era el 0.0%, es decir, el gobierno mexicano les firma una carta de lavado de dinero, decir, bueno, ya ustedes pagan esta poca lana y no hubo un solo funcionario detenido. La respuesta de la alta funcionaria inglesa fue: disculpen que no estuvimos a la altura de sus expectativas, ¿sí? Y detrás de nosotros había 60,000 muertos en ese momento. Digo, entonces aquí parece que hay una política muy perversa, sumamente perversa, ¿no? Y por eso nos están tocando los temas álgidos, y todo esto está alimentando los capitales. Por eso están terribles, los capitales ilegales están alimentando los capitales legales y viceversa, ¿no? ¿En qué se invierte? Cuando es un delito en cárceles. Estados Unidos tiene cárceles privadas, armas, ejércitos, puros profesiones y negocios contraproductivos. Ni siquiera improductivos, contraproductivos, absolutamente. Ahí se está yendo todo nuestro dinero y los temas sustanciales no se están tocando. Pero bueno, esos son el horror en el que estamos instalados. Javier, muchas gracias. Valentina quería hablar. Quería... Ella ha estado llevando víctimas, ha sido una gente muy importante. A ver.
Entonces tenemos Vale. Ella es Valentina, fue la que nos recibió y fue importante ¿dónde está allí? Siempre se me va su nombre, Topilejo, y después se ha vuelto una defensora y una acompañante de víctimas muy importante en el país. Muchas gracias, buenas tardes. Esta es una pregunta a todos los panelistas, excluyendo a Javier porque él ya está en esta propuesta o pregunta que les voy a hacer. Retomando algunas de las cosas que nos dijeron, nos dicen que es un reto para la academia, nos dicen que cuál es la esperanza de salir en esto, nos dicen que hay que trascender la retórica y diferenciar entre las autoridades políticas y los grupos criminales. La realidad es que la única esperanza en México no es salir de esto, es meternos a esto. El problema es que hay demasiadas personas fuera de esto que consideran que no es su asunto. Yo no soy víctima, no me ha pasado a mis hijos, ni a mi primo, ni a... Y ese es el problema que fortalece que esto continúe. Entonces, la única salida de esto es entrarle a esto. Y ese sería el reto para ustedes, la academia, y es una pregunta. ¿Estarían dispuestos a entrarle a esto más allá de los pronunciamientos? Porque necesitamos hacer coincidir a los expertos, a los activistas, a la comunidad académica y a las víctimas, en algunos casos ejemplificadores que ya tenemos, que vamos regresando de ellos y mañana salimos a otros, Javier los conoce, y donde solamente si se hace ese grupo ideal, donde participen personas del tamaño de ustedes, tal vez podamos encontrar por dónde corre el agua, porque la gran tragedia de todo esto son los desaparecidos. Bien lo dijo Javier y no lo voy a repetir. Todos esos motivos de cada día y cada instante para las familias son nuestros motivos. La pregunta y propuesta es, ¿estarían dispuestos ustedes a hacer una parte activa de entrarle a esto? Como dice Javier, también hay que hablar con ellos. ¿Estarían dispuestos a ir con nosotros a sentarse con las familias de los victimarios, saber los motivos del origen, saber qué comen, dónde duermen, qué opina la madre de alguien que ha destazado, qué opina el presidiario, qué pasa, qué hacemos la sociedad civil cuando ya encontramos que esa persona que dieron por muerta y le dieron un acta de defunción fue entregada en manos de un grupo criminal e inventaron su muerte con ayuda del Estado para que la gente no busque. ¿Qué vamos a hacer juntos? Porque a nosotros nos van a meter un plomazo. ¿Qué hacemos todos juntos con su poder? ¿Están dispuestos? Ya tenemos casos en ese tenor. Ya tenemos casos donde nos dicen, se lo entregué a fulano y fulano, ¿qué creen? Es el presidente municipal. ¿Y saben de qué? Del partido en el poder. Y el problema es que no hay diferencia ahora entre la clase política y los grupos delincuenciales. La novedad es que de cuando menos 3 años para acá, los grupos delincuenciales ponen a sus candidatos y son los que ejercen como clase política. ¿Qué hacemos? Es la pregunta. A ustedes que son los expertos de entrada, ¿nos acompañan? Buena pregunta. Nos devolvieron la pelota, muy bien. Está la pregunta hecha, tenemos que tomar la decisión, pero todos. Valentina, ya le entramos desde hace mucho. Es que ese no es el problema. Aquí veo a un buen número de colegas, Elena Saola, que se ha metido a las cárceles de mujeres, por ejemplo, para sacar un informe espeluznante, Luis Astorga, en fin, no voy a enumerar a todos los que están aquí. El elenco o el número de investigadores e investigadoras interesados en estos temas va creciendo exponencialmente en todo el país, en todas las universidades y en todas las instituciones. Ha faltado, eso sí lo coincidimos ahí, los canales de comunicación con las agrupaciones de víctimas y los acuerdos razonables con el Estado mexicano. Y ha faltado, y ese era el sentido, creo que de lo que planteamos Ariel y yo, en esencia, de tener un marco de referencia
intelectual y humano, por supuesto, porque uno se mete a estos temas no solo por el reto intelectual, sino por un impulso humano, allá el humanitario. Es ante la magnitud de lo que estamos viendo y ante la cantidad de huecos, cómo vamos a armar ese marco de referencia que nos oriente y que nos sirva de referente, porque en México, a diferencia de otros países, no contamos con ese marco en este momento. Yo no sé si se vaya a lograr, pero este seminario y otros seminarios que hay, el CIDE, el ITAM, la UNAM y las universidades del interior del país, es ejemplo de que el interés existe, va a seguir ahí, lo cual no quiere decir que vayamos a poder dar una respuesta integral a las múltiples preguntas y sobre todo a las necesidades que tienen las víctimas. Bueno, pues… Bueno, brevemente, sí, efectivamente el problema, el fenómeno es tan complejo que supongo que hay muchas maneras de entrar. Sí recojo una cuestión que dijo usted y que me parece fundamental y que requiere de un entrenamiento del oído y de la sensibilización, digamos, de la sensibilidad, y que tiene que ver con esta necesidad que está surgiendo, que ha surgido para otros momentos de enorme violencia, que es el registro de las voces de los victimarios, efectivamente. Ese es algo durísimo, porque muchas veces, efectivamente, la banalidad envuelve los motivos y las razones de los victimarios, pero no sus acciones son banales, ¿no? Y esa es una cuestión que requerimos una enorme capacidad para, entre otras cosas, escuchar e interpretar. Bueno, pues terminamos más o menos cuando nos lo habíamos propuesto. Sergio, muchas gracias. Y Sergio, ¿cuál es el siguiente? Manuel Mondragón y Calf, 26 de noviembre, martes 26 de noviembre. Y en febrero está confirmado Emilio Álvarez y Casa. Para el próximo año, en fin, ya les daremos la lista, hay un buen número ya. Pero entonces quien lo termina este año es Manuel Mondragón y Calf. Bueno, bastante plural. Muchas gracias y buenas tardes.